Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. La Revolución Mexicana trajo consigo un número alto de analfabetas, por lo cual los gobiernos de la Revolución tuvieron que crear campañas para educar a los obreros y campesinos. Al principio, la educación era para los más privilegiados de las grandes ciudades. Es por eso que se inició la educación popular, la cual debía llegar hasta los rincones más pobres de nuestro país. Como principales cambios en la educación, se comenzó a enseñar artes y oficios en las escuelas. Para poder hacer llegar la educación a todos los rincones del país, se creó escuelas rudimentarias, las cuales tenían la finalidad de enseñar a hablar, leer y escribir castellano y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales en la aritmética. Estas escuelas se pueden considerar como el principal método para la alfabetización de todo el país. Esta etapa no era obligatoria y solo asistía quien quería sin importar edad ni sexo. La ley de las escuelas de instrucción rudimentaria fue aprobada por el decreto del sucesor de Díaz, Francisco León de la Barra, el 30 de mayo de 1911. Los conservadores pugnaban por un laicismo neutral, en donde el maestro dejaba al alumno ideas erróneas traídas de casa o de la iglesia, por lo cual Francisco se opuso y en su lugar propone un laicismo científico basado en la ciencia. La comisión presenta su proyecto y es aceptado, dando origen al artículo 3 de la Constitución. Con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia, no se observaban mayores cambios en las políticas sociales y económicas, además de que las relaciones internacionales se mantuvieron sin grandes cambios. Es hasta 1913, al iniciar la lucha armada entre carrancistas y villistas, que se empieza a ver una desarticulación del sistema económico estructurado durante el porfiriato. Esto afectó a todas las ramas de la economía hasta cierto punto, con excepción de la industria petrolera. El uso de las líneas ferrocarrileras para el transporte de tropas y su destrucción fue la principal afectación para el sistema económico. Debido a esto, el traslado de las mercancías se volvió muy costoso, lo que generó hambrunas entre 1915 y 1916. Se elevó la inflación por desabasto y surgieron problemas en el sistema financiero y monetario. Tras el término de la época armada y el inicio de una relativa estabilidad en 1916, que desembocó en la promulgación de la Constitución de 1917, el patrón oro regresó a ser usado y los ferrocarriles volvieron a ser usados para el transporte de mercancías. La Revolución Mexicana trajo algunos importantes beneficios para la población del país. El primero, el fin del régimen de Porfirio Díaz, quien se mantuvo más de 3 décadas en el poder, el cual fue ejercido en forma despótica en perjuicio de la mayoría de los mexicanos. Como otro de los puntos positivos, cabe mencionar la creación a raíz de la instauración del régimen revolucionario de instituciones políticas y sociales sólidas que contribuyeron a fortalecer la república y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes. No obstante, las consecuencias negativas de la revolución también marcaron el desarrollo de México durante el siglo XX. La principal, el establecimiento de una nueva dictadura, no personal sino de partido, que gobernó durante 7 décadas de manera autoritaria, la cual repercutió en la llegada tardía de la democracia. La disminución de la desigualdad social es hoy, como lo era en 1910, uno de los principales retos de la República. La bandera de la justicia social, la continua justicia de los grupos sociales y políticos de muy diversas índoles, indígenas, partidos políticos, guerrilleros, organizaciones no gubernamentales, religiones, entre otros. Durante esta época en la política existió un
régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. Desde el inicio del mandato de Porfirio Díaz hubo algunas sublevaciones de personas que pertenecían al antiguo régimen del liberal Sebastián Lerdo de Tejada, pero estas sublevaciones eran de tipo militar para tomar el poder, sin una ideología de cambio social ni económico. Fue hasta 1900 cuando surgieron los llamados clubes liberales, en los que se agrupaban políticos de tradición liberal jacobina. En 1901 se celebró el Congreso Liberal en San Luis Potosí, promovido por Camilo Arriaga. Durante 1902 y 1903 se llevaron a cabo múltiples protestas contra la reelección de Díaz, quien respondió con cárcel y muerte a todos los inconformes. En esta época, efectivamente, surgieron dos grupos principales dispuestos a la lucha electoral: el Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Democrático, con ciertas tendencias independientes, mientras otros, como el Partido Nacional Porfirista y el Partido Científico, optaron por reorganizarse para actuar mejor ante la inminencia de una campaña de carácter electoral.